La guerra que comenzó el pasado 22 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán con las operaciones Epic Fury y Roaring Lion cumple ya un mes desde su inicio. Y lejos del entusiasmo inicial que prometía un conflicto corto y un cambio de régimen que al fin liberaría al pueblo iraní, lo que nos encontramos hoy es una nueva guerra total en el Medio Oriente, en este caso de la mano del hombre que llegó a la Casa Blanca con la promesa nada más y nada menos de ponerle fin a las intervenciones en el extranjero. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz sigue cerrado, el barril de Brent sigue por encima de los $100 y ni siquiera todo el poder de fuego de la principal potencia militar global pareciera capaz de revertir ninguna de estas dos situaciones. Mientras tanto, en las capitales de las monarquías del Golfo, por lo bajo se empieza a mencionar que podríamos, en caso de que esta guerra se alargue y se recrudezca, a enfrentarnos a un precio del petróleo por encima de los $180. Por supuesto, frente a este escenario, tanto Estados Unidos como Israel han redoblado sus ataques a instalaciones militares iraníes, instalaciones militares y no militares, han aumentado sus amenazas y no han descartado la posibilidad de hacer un despliegue de tropas, una invasión por tierra de Irán. Sin embargo, y a pesar de la asimetría de poder que existe entre ambos bandos, Teherán, lejos de buscar un armisticio, un alto al fuego o cualquier tipo de desescalada, han optado por responder un poco más al estilo de Duke Nukem, diciéndole algo así como "Come and get some", o traducido al español, vení acá si es que sos tan guapo. Y para demostrarle a la gente de Washington que aquello no era un simple bluff, han decidido en los últimos días lanzarle 2 misiles balísticos a la base norteamericana en la isla británica de Diego García en el Océano Índico. Con lo cual, y ante semejante respuesta, cabe preguntarse, ¿acaso el régimen iraní ha perdido la cabeza? ¿Cree por un momento que puede vencer a la principal potencia militar mundial y su principal aliado? ¿Están buscando acaso que los invadan? Como siempre, todo es mucho más complejo de lo que parece. Y por eso, hoy acá, en Gallos de Pelea, nos vamos a sumergir en las entrañas de la estrategia militar del régimen de los ayatolás para entender qué persiguen con este conflicto. Mi nombre es Gabriel Sarti y le damos comienzo a este análisis geopolítico de la guerra de Irán de Gallos de Pelea. Comenzamos. A ver, Gabriel, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿Qué es todo este pifostio que se armó en este último mes, ¿no? Después de lo de Groenlandia, después de lo de Maduro. O sea, ¿qué está pasando? Bueno, antes de empezar este análisis geopolítico, vamos a establecer las reglas, el marco teórico, o por lo menos simplemente mencionarlo, ¿no? Para esto yo voy a basarme principalmente en las teorías del juego desarrolladas por Thomas Schelling en su libro The Strategy of Conflict. Yo después a lo largo voy a explicar algunas tesis que él plantea y que yo incorporo, pero digamos, vamos a hacerlo como para que todos lo entendamos, ¿no? Y no ponernos demasiado académicos, ¿no? Pero para que sepan, yo esto que voy a decir a continuación, esta lectura que yo hago de este conflicto, la estructuro a partir de, insisto, las teorías del juego Thomas Schelling de su libro The Strategy of Conflict. Vamos por lo primero. ¿Cuál es la lectura general que existe a día de hoy del conflicto? La lectura general es la siguiente. El régimen iraní es un régimen impopular, cosa que pudimos constatar de manera como muy fervorosa hace no mucho con las enormes protestas que hubo, en donde muchísimas personas murieron, dicho sea de paso.
las protestas anteriores, que no me acuerdo si fueron en el 2022 o 23, cuando mataron a la chica por llevar el velo mal puesto, que eso desencadenó una ola gigantesca de protestas previo a las actuales. O sea, a todas luces el régimen iraní no es un régimen bajo ningún punto de vista popular, incluso entre su población, ¿no? Eso como punto de partida. Además es un país que está extremadamente ahorcado asfixiado es la palabra, asfixiado económicamente tras las sanciones impuestas o reinstauradas por el primer gobierno de Donald Trump, ¿no? Cuando se echó para atrás los acuerdos aquellos que había llegado con Obama. Pero además de eso, es sin lugar a dudas un país, un régimen militarmente más débil que Israel, y ni qué decir que los Estados Unidos, tanto militarmente como tecnológicamente. Con lo cual, y frente a este escenario, la mayoría de las personas pensaron desde el día 1 que si esto no terminaba como fue la operación en Venezuela, ¿no? Que tomaron a Maduro y a priori parecía que el régimen chavista iba a colapsar, cosa que no pasó, ¿no? Porque pusieron a Delcy Rodríguez, y a día de hoy, y esto ya es un comentario aparte, a día de hoy, sin las restricciones al petróleo que le quitaron tras la captura de Maduro, y con el petróleo a $106 al momento de grabar este video, tengo mis serias dudas de que el régimen vaya a caer y de que vaya a haber una transición democrática en Venezuela. Pero eso es una discusión para otro video. Todo el mundo pensaba que si no se daba ese escenario, ¿no? Muerto el Ayatollah Khamenei, Khamenei, me he equivocado en reiteradas oportunidades, muerto el Ayatollah Khamenei, el régimen pues iba a colapsar o por lo menos entrar en una dinámica de transición. Eso no pasó, bueno, pero más tarde o más temprano el régimen caerá, porque de nuevo los están atacando con todo, cosa que es verdad. Ya muchas de sus personas de la cúpula han muerto y a todas las luces no tienen forma de contestar, por lo menos no de hacerle frente a la fuerza de fuego aérea que están desplegando tanto Estados Unidos como Israel, ¿no? Y por eso la impresión es que, bueno, evidentemente esto se ha complicado un poquito más de lo que muchos podían imaginarse, porque llevamos casi con un mes con el estrecho cerrado y con los precios del petróleo a 100 y pico. Pero incluso en los mercados y en las bolsas y demás, los futuros de petróleo, todos apuestan a que esto de un modo u otro se resuelva, ¿no? Sin embargo, yo sostengo, y de nuevo basándome en la teoría del juego de Thomas Schelling y su libro The Strategy of Conflict, yo creo que los iraníes, lejos de estar buscando simplemente que Estados Unidos se canse o que desistan de su intervención porque ven que Irán no capitula, entonces que Donald Trump haga un desfile de victoria aunque nada haya cambiado y demás. Creo que lejos de ese escenario, que es el que al parecer a día de hoy muchos manejan, ¿no? De que, bueno, Trump se cansará, se retirará y el conflicto pues quedará ahí y la vida volverá un poco a la normalidad. Creo que lejos de que eso ocurra y que lejos de que esa sea la estrategia de que está persiguiendo a día de hoy el régimen iraní, por el contrario, yo sostengo, insisto, yo, Gabriel Sarti Salmón, co-conductor y co-creador de Gallos de Pelea, sostengo que Irán lo que busca es una intervención militar en su propio territorio. Insisto, yo no creo que Irán esté buscando simplemente con lo del estrecho de Hormuz y con todas las acciones que ha llevado adelante, que simplemente Estados Unidos se retire y en la medida de lo posible tal vez forzar a Israel que deje de atacar, sino que creo que están buscando de manera activa y deliberada
que Estados Unidos invada su país. ¿Por qué creo esto? Y acá viene, creo yo, lo interesante de este análisis. Lo primero que hay que tener presente con respecto a esto es que este conflicto que estamos viendo ahora, iniciado a finales de febrero y a lo largo de todo el mes de marzo, no surge de la nada. El año pasado tuvimos otro ataque por parte de Estados Unidos e Israel con esa famosa operación llamada León Naciente, que usaron tecnología militar ucraniana, esa que hubo drones que destruyeron las baterías de antiaéreas de Irán, etcétera, etcétera. Operación, dicho sea de paso, en la que Trump salió diciendo que habían logrado destruir el programa nuclear iraní, a pesar de que hoy dice que es una de las razones por las cuales la están atacando, ¿no? Eso para tener presente. Con lo cual, lo que estamos viendo ahora podría pensarse como el segundo capítulo o la segunda temporada de un conflicto mayor que ya arrastramos desde el año pasado. Pero es que desde la lógica o desde la perspectiva de Irán, este es un conflicto aún mayor, porque desde los atentados, los horribles atentados del 7 de noviembre que sufrió Israel, ambos países, Irán e Israel, se están lanzando misiles constantemente. Es cierto que lo de Irán era como pequeñas advertencias, cosas como muy superficiales, pero podría decirse que desde ese entonces hay un recrudecimiento o una ampliación de un conflicto que incluso podríamos decir que viene desde antes, porque no nos olvidemos que desde el primer gobierno de Donald Trump ya han habido operaciones para liquidar a figuras importantes del régimen iraní, tanto en el Líbano como en Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, desde la lógica del régimen de los ayatolás de Irán, esto no es un conflicto nuevo, de nuevo, usando términos de la teoría de juego, una partida nueva que arranca desde cero. No. Esta es la iteración, no sé cuánta, undécima de un juego muchísimo más largo que se viene desarrollando de manera de bajo perfil, pero constante desde hace ya por lo menos una década, me atrevería a decir mucho más, ¿no? Ahora, lo que ha cambiado todo esto es, a mi entender, que el régimen iraní, primero, está muy débil. O sea, ciertamente el régimen iraní está muy débil, está asfixiado económicamente desde que Donald Trump en el primer gobierno se echara para atrás en los acuerdos nucleares que había llegado Obama y por extensión le volviera a imponer las sanciones que tenía a su petróleo, a Irán. Si bien es un país industrializado, su principal producto de exportación es el petróleo. Hemos visto, como ya dije antes, que es un gobierno profundamente impopular y todos sus proxies, o gran parte de sus proxies en el Medio Oriente han sido descabezados. Jamás, o sea, sigue existiendo pero en Gaza, pero ya reducido a un grupo de milicia ínfima e incapaz de hacer nada. Hezbollah, luego de la operación de los Vipers, ha sido de nuevo completamente desactivado y ahora Israel está atacando el sur del Líbano para terminar de aniquilarlo. La Siria de Al-Assad cayó, punto, ya no existe y está desaparecido, con lo cual el nexo que había entre Irán y la costa mediterránea del Medio Oriente ha desaparecido, con lo cual gran parte de los proxies de Irán además han desaparecido. Con lo cual esto me lleva a pensar que Irán está viendo este ataque ya no como un conflicto más, como una partida más de esta larga sucesión de conflictos que llevan teniendo con Israel y con Estados Unidos por lo menos desde los 2000,
sino la última partida que pueden llevar adelante en condiciones medianamente óptimas antes de que sucumban. O sea, para los iraníes, para ponerlo en palabras que se entiendan, en términos que se entiendan, para ellos esta es la última oportunidad que tienen de vencer a sus adversarios. Si no ganan ahora, están acabados. Y precisamente por eso, que podríamos verlo desde una lógica de un jugador acorralado, ¿no? O sea, Irán se ve como un jugador acorralado. Insisto, ellos habían sido atacados ya en el corto tiempo, el año pasado. Se encontraban ahora en plenas negociaciones con Estados Unidos. Y fueron atacados, y esto lo digo sin ningún tipo de apreciación o sin ningún tipo de simpatía para con el régimen iraní, pero fueron atacados a traición. O sea, en medio de las negociaciones, Estados Unidos e Israel atacan Irán. Insisto, esto lo digo sin ningún tipo de simpatía para con el régimen de los ayatolás, que como dije en un video anterior me parece horrible y espero que caiga. Y el pueblo iraní sea liberado. Pero no podemos negar lo que es obvio, que el ataque llevado adelante en plenas negociaciones hace, de nuevo desde la lógica del régimen iraní, les hace entender que cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos es básicamente papel mojado. Y por extensión, se perciben a sí mismos como jugador acorralado y entienden que la única salida es ganar o perecer, matar o morir. Y por extensión, como jugador acorralado, ahora están dispuestos a tomar cualquier medida, por más arriesgada que sea, no importa. Porque entienden que esta es la última partida que van a ser capaces de jugar antes de que desaparezca. Si ellos logran sobrevivir esta partida, ya sobrevivieron todo el viaje. Y cuando digo sobrevivir, no es simplemente sobrevivir, llegar a algún acuerdo y demás. No, ellos tienen que ganar. Si ganan esta partida, el régimen iraní sobrevivió para un ratazo largo. Si no sobreviven, están acabados. Pero ellos están acabados de cualquier modo. Entonces, están dispuestos, como jugador acorralado, a hacer cualquier cosa. Y por eso los hemos visto en una actitud tan desafiante y tan arriesgada en estos días, atacando a medio mundo, ¿no? Porque uno desde afuera podría pensar, che, pero ¿por qué atacan a los Emiratos, a Omán, que era el intermediario en medio de todas las negociaciones que estaba habiendo entre Estados Unidos e Irán? ¿Por qué han atacado a Qatar, a Arabia Saudita, países, a Irak, a países, Jordania, Chipre, Turquía, países que no han estado involucrados con las operaciones y que incluso, como en el caso de Turquía, países que se han manifestado y se han pronunciado en contra de dicha operación? Incluso, según se ha podido leer en la prensa, los propios gobiernos de las monarquías del Golfo se oponían a dicha intervención porque tenían miedo de que eso desencadenara en lo que hemos visto, ¿no? Entonces, a priori, si el régimen de Irán lo que buscase fuera desescalar, no atacaría a los países que defienden la tesis de desescalar y terminemos esto y volvamos a la vida normal. No lo harían. Lo más lógico, o sea, sería algo contraproducente en esa línea. Pero es que, de nuevo, para mí, Irán ya no busca desescalar absolutamente nada. Quiere llevar este conflicto a su último paroxismo, que es la intervención militar. Y por eso, ante las amenazas de Trump de atacar infraestructura energética que se hizo ahora en estos últimos días, Irán dijo que ellos no iban a abrir el estrecho de Hormuz y le tiraron 2 misiles, que es cierto que fueron interceptados y demás, pero le tiraron 2 misiles balísticos a la base militar que tienen en la isla Diego García. Ellos no están buscando que este conflicto desescale. Ellos quieren que Estados Unidos mande tropas
a su territorio. Y ahora vamos a analizar por qué quieren eso. Y acá está la cosa, que creo que además es muy interesante, porque uno podría pensar, ok, los iraníes han perdido por completo el norte, o sea, ya están cucacos mal. Fenómeno. ¿Qué pasa si agarramos, nos vamos y dejamos esto? Lo dejamos así, que queden ahí dando vuelta como locos, como el loco del barrio que da vuelta en la cuadra. Los dejamos ahí, nos vamos, etc. Yo dudo mucho que incluso si Estados Unidos agarra y se va y deja de atacar Irán, etc., que los iraníes dejen de atacar bases militares norteamericanas, infraestructura en los países del Golfo y que abran el estrecho Hormuz. Porque de nuevo, Irán no busca una desescalada. Irán busca empujar este conflicto hacia una guerra total. Y punto. Ahora, ¿por qué quieren empujar este conflicto hacia una guerra total, ¿no? O sea, a priori, estaremos todos de acuerdo en esto, Estados Unidos es un país con una potencia militar 1.000 millones de veces superior que la de Irán. Y si a eso además le sumamos el apoyo israelí, bueno, es que ya es una cosa abrumadora. Pero creo que hay cosas en el análisis de esto, de este conflicto, que muchas personas no están tomando en cuenta. Y son las siguientes. La primera de ellas, la orografía, no, porque vamos por parte, donde si Estados Unidos hace una operación de ataque terrestre, ¿dónde lo haría? Han estado hablando de la isla de Karg y imagino que eso va a ser la primera zona que invadirán. Pero yo no creo que eso cambie absolutamente nada. Sí presionará a Irán, porque obviamente le haría perder gran parte de sus ingresos económicos, pero de nuevo Irán está jugando en una lógica de jugador acorralado y ya no le importa absolutamente nada. No le importa que lo bombardeen ad eternum, que le quiten el petróleo, no le importa nada. Tiene que vencer a Estados Unidos porque de lo contrario sabe que ese régimen desaparece. Obviamente desde la lógica del régimen, ¿no? El pueblo quiere que eso caiga. A día de hoy, los norteamericanos podrán tomar la isla de Karg y yo personalmente creo que eso no le va a mover un pelo absolutamente a nadie en Irán. O sea, perderán ingresos económicos, pero no importa, están en lógica de guerra. No les importa nada. Como eso no va a hacer que el estrecho Hormuz se abra, porque la isla de Karg está lejísimos del estrecho Hormuz, el paso siguiente es invadir las costas del estrecho Hormuz para evitar que desde ahí se lancen misiles balísticos, drones aéreos estilo Shahed, drones marítimos, que se lancen minas navales, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si alguno de ustedes, me imagino que lo sabrá, que se han metido en Google Maps para ver el estrecho Hormuz, acercarse, ver las costas de Irán cerca del estrecho Hormuz, etc. Es una zona muy accidentada, de una orografía montañosa, desértica. No es, por decirlo de alguna manera, la llanura pampeana. Es todo lo contrario. No voy a decir que son los picos del Everest, pero es una zona muy accidentada que da lugar a búnkers, depósitos de armas, lugares donde esconderse, etcétera, etcétera, etcétera. Y siendo que los iraníes se vienen preparando para esta guerra desde hace muchísimo tiempo, porque yo no creo, viendo cómo se está manejando el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria Islámica, viendo cómo se están manejando ambos, o todos, todo el régimen en su conjunto, yo no creo que esta guerra haya sido una cosa improvisada. Creo que lo vienen pensando desde hace muchísimos años. Y me da la impresión que toda la costa debe estar llena de búnkers, depósitos de armas, etcétera, etcétera. De nuevo, en una región con una orografía muy accidentada, con lo cual ya de por sí hace que una intervención militar sea difícil. No imposible, pero sí difícil, con bajas importantes para los americanos y los israelitas si se meten ahí.
Pero hay otra cosa, ¿no? No podría pensar, sí, bueno, pero un americano, o sea, los soldados americanos son capaces de vapulear a las tropas iraníes, que es cierto, muchos han señalado que son tipos con experiencia militar, de combate, etcétera, por todos los conflictos con los proxies que han tenido, pero sin lugar a dudas los equipos, el entrenamiento, el expertise y todo de los americanos, o sea, no se compara. Y es cierto, probablemente los iraníes sufran muchísimas bajas. Pero es que para el régimen de Irán, de nuevo, hay que pensarlo como jugador acorralado. Ellos son capaces de aguantar un montón de bajas. A ellos no les importa poner muertos delante de ellos, por horrible que suene, y es una cosa horrible. Ellos lo que necesitan es generar, provocar las suficientes bajas en el bando contrario, en el israelí, pero sobre todo en el americano, para poder empezar a comerle la moral a sus adversarios. Por ahí va la cosa. Con lo cual, a los iraníes pueden poner todas las bajas que quieran. No pasa nada. De nuevo, estamos hablando de un país de 90 millones de habitantes. Tienen para tirar bajas, largo y tendido. A eso súmenle que, a diferencia de lo que sería una intervención militar norteamericana, que fíjense todas las discusiones que han habido en los medios en los últimos días en torno a ¿por qué se invadió Irán? ¿Cuál es el objetivo? No hay una razón clara. O sea, no hay una razón clara de por qué se invadió Irán. Todavía se está discutiendo de si se hizo por presión de Israel, si se hizo por el programa nuclear que supuestamente habían destruido el año pasado, pero que al parecer no lo habían destruido, si se hizo por un cambio de régimen, si se hizo por el petróleo. No se sabe. Nadie ha hecho... En la administración Trump nadie ha hecho esa pedagogía que Estados Unidos históricamente hacía para con su población, de explicarle por qué una intervención militar en el extranjero era necesaria. Eso no se ha hecho, a mi entender, por, de nuevo, el ego desmedido de Donald Trump, que cree que se cree la vuelta de Jesucristo 2.0. Con lo cual... soldados enviados al frente sin un objetivo claro, sin una explicación clara de por qué están ahí, o sea, no solo combatirían por lo menos un tanto desmoralizados, sino que en casa eso se vería con muy malos ojos, como ya se ha demostrado en sopotoscientos polls y encuestas que se han hecho en Estados Unidos, en donde la gente está muy en contra de una intervención. Pero es que además los iraníes, no digo que todos, pero el régimen de los ayatolás tiene un componente religioso muy fuerte, que no lo tiene el ejército norteamericano, por lo menos no lo tiene en esta intervención. O sea, los iraníes irían a la guerra no desde una lógica bélica, táctica, sun tzuística, sino desde una lógica de que esto es una yihad. Estamos peleando contra... si Israel lo llaman el pequeño demonio y Estados Unidos el gran demonio, bueno, esto es la guerra entre el bien y el mal. Y acá se dirime esa lucha celestial de los ángeles, etc. O sea, con lo cual, digamos, la moral con la cual irían a combatir los soldados iraníes, que de nuevo estarían mal formados, mal entrenados, mal equipados y demás, sería muchísimo mayor que la de los americanos. Pero si todo eso no fuera suficiente como para pensar que una intervención terrestre sería una pésima decisión por parte de los americanos y por extensión justamente lo que el régimen de los ayatolás está buscando que Estados Unidos haga, hay que entender una cosa. Desde que Rusia decidió invadir Ucrania en el año 2022, lo que ha quedado demostrado es que con la aparición de los drones, en especial los drones low cost, los FPVs, es que el ejército, el contendiente que está a la defensiva, que se defiende, tiene una ventaja táctica abrumadora frente a aquel que invade. Desproporcionada. Fíjense que en el teatro de operaciones ucraniano, que son básicamente planicies infinitas para donde mires, o sea,
un campo de batalla mejor para cualquier tipo de ofensiva, los rusos han sido incapaces de avanzar en todas las direcciones, salvo al inicio que invadieron, por decirlo de alguna manera, un poco de sorpresa, aunque ni tanto porque habían puesto todo ese despliegue militar al lado de la frontera, pero digamos que fue una cosa un poco de sopetón, salvo en los inicios de la confrontación. El resto se ha convertido en una guerra de trincheras en donde los avances son mínimos, microscópicos, para el número de bajas en soldados, materiales, equipos, etc. O sea, lo que ha podido avanzar Rusia en los últimos años ha sido una miseria. Y de nuevo estamos hablando de una orografía que es ideal para las operaciones de ofensiva. Y ahí, en ese teatro de operaciones que es ideal para hacer ataques ofensivos, la defensa ha tenido una ventaja abrumadora. Y de nuevo estamos hablando, es cierto que el ejército ruso está lejos de ser el ejército norteamericano, pero de todas formas era un ejército muy poderoso, y Ucrania, sobre todo al inicio, era un ejército muy débil. Y sin embargo, con la tecnología de los drones fue capaz de frenarlo y hacerlo retroceder y estancarlo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que en un país o en una región con una orografía completamente endemoniada, no la de Ucrania, completamente endemoniada, con un régimen y unos combatientes movilizados desde una lógica religiosa, y con un adversario que va sin un objetivo claro y sin unas motivaciones claras, que una intervención militar en Irán no sería un fracaso, si es que no, un baño de sangre. Y además hay otro elemento, el último, prometo, para no hacerlo tan largo. Voy a ver cuánto tiempo llevo para que no sea eterno esto. Sí, hay un último elemento que es pertinente señalar, y es el siguiente. Una intervención militar, reconociendo que el régimen de los ayatolás es completamente impopular a día de hoy, podría provocar una galvanización por parte de la población en torno a dicho régimen. O para ponerlo en otras palabras, que a pesar del odio y el desprecio y el enojo justificadísimo por parte de la población iraní para con ese régimen asesino, torturador, violador y totalitario, que ante la invasión de unas fuerzas extranjeras que sin lugar a dudas causarían bajas civiles, bajas que ya hemos podido ver, como por ejemplo en los ataques a los misiles que terminaron cayendo en ese colegio de niñas al inicio de la guerra, que no terminen cerrando filas para defender justamente a su régimen. Con lo cual, de nuevo, frente a este panorama, de nuevo, y pensando en todo esto, yo creo y estoy convencido de que el régimen iraní no está cerrando el estrecho de Hormuz simplemente para forzar a Estados Unidos de que se retire y que se vaya, y que le pide a Israel que deje bombardear Irán y tratar de llegar a algún acuerdo y demás. No por casualidad, cuando se han tirado peticiones para detener todo eso, las peticiones del régimen iraní, búsquenla porque están ahí, son maximalistas. Le piden que Estados Unidos deje de atacar, que detenga a Israel, que les paguen reparaciones, que reconozcan la derrota, que les paguen reparaciones por todos los daños cometidos, que den garantías de que nunca más vuelvan a atacar, y hasta creo que les han pedido que retiren las bases del Medio Oriente. O sea, es absolutamente todo, y eso lo hacen precisamente porque no tienen ninguna intención de frenar esta guerra. Ninguna intención de frenar esta guerra, porque lo que están buscando es una invasión terrestre para vapulear a los americanos. Y lo hacen además porque saben, bueno, son ningunos boludos, que el presidente que está a cargo hoy de Estados Unidos, además de ser un tipo sumamente polarizante y que ha iniciado este conflicto sin ningún tipo de plan,
sin ningún tipo de plan, como lo hemos podido constatar en estos últimos días, llegó a la Casa Blanca, como dije al inicio, prometiendo ponerle fin a las famosas Forever Wars e intervenciones en el extranjero. O sea, un mejor escenario para el régimen iraní no se les puede presentar. Que el presidente más polarizante de los Estados Unidos inicia una guerra sin ningún tipo de plan ni objetivo ni absolutamente nada, al mismo tiempo de que es el hombre que prometió que le iba a poner fin a las intervenciones extranjeras, termina invadiendo un país del Medio Oriente y provocando una masacre de su ejército, a pesar de que del otro lado mueran 8, 10, 20 personas por cada soldado norteamericano, es el escenario ideal para que el régimen iraní pueda ganar este conflicto, que además, para más Inri, se da a que estamos marzo, a 6 meses más o menos, medio año, de las midterms norteamericanas. Es que es el sueño dorado de todo el régimen iraní. De nuevo, en un contexto en donde ellos se ven a sí mismos como un jugador acorralado, en donde tienen que ganar esta partida. No les sirve un empate. Un empate es una derrota. Tienen que ganarlo, y tienen que ganarlo de manera abrumadora. ¿Y qué es ganarlo para ellos? Es que en Estados Unidos empiecen a llegar féretros de norteamericanos. Muchos féretros de norteamericanos que generen a nivel de política interna una reacción de rechazo total a cualquier tipo de intervención en la región. Una suerte de rechazo tal que empuje, no en esta administración, pero probablemente en la siguiente, insisto, si es que el régimen iraní tiene éxito, a que Estados Unidos agarre sus bases y se retire por completo de la región para evitar que algo así vuelva a repetirse. Muy parecido a lo que a lo que fue la guerra de Vietnam, que después del desastre de Vietnam, en donde Estados Unidos masacraba a vietnamitas, pero que las bajas norteamericanas generaron una conmoción tal dentro de su sociedad que se terminaron retirando, que tras esa derrota se fueron de toda la región. No es que se fueron de Vietnam, se fueron de todo el sudeste asiático. Y yo creo que los iraníes están buscando lo mismo. Quieren que los norteamericanos invadan, se desangren en las montañas iraníes, y que eso en el mediano plazo desencadene un repliegue total de las fuerzas norteamericanas del Medio Oriente. Y ya con esto cierro. Viendo el liderazgo tan paupérrimo y tan corto de vista que está conduciendo hoy los destinos de Estados Unidos, me refiero concretamente a Donald Trump, creo que ese regalo se lo van a dar al régimen. Así que bueno, sin más, este ha sido el análisis geopolítico de gallos de pelea del conflicto de la guerra de Irán, de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Espero que les haya gustado. Como siempre les recuerdo que dejen un like, un comentario, se suscriban. Pueden seguirme ahora en Twitter, estoy compartiendo muchas bagatelas, cosas chulísimas. Búsqueme como @GabrielSartiS, o sea, Gabriel Sartis, para leer las genialidades y brillanteces que pongo por ahí. Y sin mucho más, ya estoy cansado de tanto hablar. Así que nada, nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Gracias por estar ahí, por los comentarios. Chau, chau.